Millonario desconfiaba de su empleada, pero la verdad lo dejó sin palabras. Ricardo Montero observaba con detenimiento cada movimiento de Lucía Morales desde su oficina de cristal. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial partiendo de la nada, con una disciplina inquebrantable y una desconfianza que rayaba en lo patológico. Su empresa, Montero Holdings, dominaba el mercado inmobiliario de lujo gracias a su visión implacable y su capacidad para detectar mentiras. Lucía había llegado como asistente ejecutiva hacía apenas 3 meses, y aunque su desempeño era impecable, algo en ella despertaba sus alarmas internas. Señor Montero, aquí tiene los informes que solicitó y su café, sin azúcar como siempre, dijo Lucía con aquella voz serena que contrastaba con la tensión permanente de la oficina. Ricardo asintió sin mirarla directamente, fingiendo concentración en su computador mientras ella colocaba todo pulcramente sobre su escritorio. Sus movimientos eran elegantes y medidos, como una coreografía perfectamente ensayada. El señor Ramírez llamó para confirmar la reunión de mañana. También organicé los documentos para la auditoría. Continuó Lucía con aquella eficiencia que nunca fallaba. ¿Necesita algo más? No, por ahora es suficiente, respondió Ricardo, secamente, levantando finalmente la mirada para estudiar el rostro de su asistente. A simple vista, era el de una profesional seria. Cabello negro recogido en un moño impecable, maquillaje discreto, traje sastre perfectamente planchado. Pero había algo en sus ojos, una especie de determinación o quizás tristeza, que no encajaba con la imagen de asistente complaciente que pretendía proyectar. Esperó a que saliera para observar el café. Temperatura perfecta, intensidad exacta, como siempre. Y ese era precisamente el problema. Nadie era tan perfecto sin ocultar algo. En sus 20 años de carrera empresarial, Ricardo había aprendido que la perfección excesiva solía ser un disfraz, una máscara que ocultaba intenciones más turbias. Carlos, necesito que investigues algo, le dijo a su jefe de seguridad por teléfono apenas quedó solo. Quiero saber qué hace mi asistente ejecutiva cuando sale de aquí. Cada detalle, cada lugar que visita, cada persona con quien habla. La respuesta desde el otro lado fue afirmativa, sin cuestionamientos. Así funcionaban las cosas en su mundo. Cuando Ricardo Montero ordenaba, nadie preguntaba por qué. No había llegado a la cima siendo ingenuo o confiado. Cada persona que entraba en su círculo cercano era minuciosamente investigada, y Lucía Morales no sería la excepción. Esa tarde, mientras revisaba contratos millonarios, no podía concentrarse. Su mente volvía constantemente a los pequeños detalles que alimentaban su sospecha. Lucía nunca aceptaba invitaciones para eventos corporativos fuera del horario laboral, rechazaba cortésmente las preguntas personales, y varias veces la había visto cortar llamadas telefónicas abruptamente cuando él se acercaba. Además, había notado cómo guardaba celosamente su teléfono personal, siempre con la pantalla hacia abajo. Por la ventana de su despacho, observó cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Los demás ejecutivos ya habían partido, pero él permanecía allí, consumido por una intuición que no podía ignorar. En su experiencia, ignorar sus instintos era el primer paso hacia el fracaso. Su currículum es impecable, pensó mientras repasaba mentalmente el expediente de Lucía, demasiado impecable. Universidad prestigiosa, referencias excelentes, experiencia relevante. Todo perfectamente alineado, como piezas de un rompecabezas que encajaban demasiado bien. Para un hombre como Ricardo, que había construido su fortuna, aprendiendo a detectar falsedades, aquella perfección era sospechosa. Tal vez trabajaba para la competencia, o quizás buscaba acceso a información confidencial. La última vez que algo así había sucedido, casi pierde un contrato millonario por culpa de un empleado infiltrado. Desde entonces, su paranoia empresarial se había convertido en una herramienta de supervivencia. El timbre de su teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Carlos. Jefe,
Acaba de salir del edificio. ¿Procedo con el seguimiento? Ricardo se acercó nuevamente a la ventana y alcanzó a ver la figura elegante de Lucía atravesando el vestíbulo principal. Dudó un segundo, pero su desconfianza fue más fuerte que cualquier consideración ética. No, esta vez lo haré yo, mismo. Sabía que era una locura. Un empresario de su categoría siguiendo personalmente a una empleada era algo impropio, quizás hasta ilegal, pero necesitaba ver con sus propios ojos la verdad sobre Lucía Morales. Algo en ella había despertado, no solo su suspicacia profesional, sino también una curiosidad que no lograba explicar. Tomó su chaqueta italiana y bajó hasta el estacionamiento privado, donde su Maserati negro aguardaba. «Hoy no te necesitaré, Manuel», le dijo a su chofer mientras tomaba personalmente las llaves del automóvil. El hombre pareció sorprendido, pero asintió sin hacer preguntas. Salió con discreción, manteniendo una distancia prudencial del autobús que Lucía había abordado. Para su sorpresa, tras 20 minutos de trayecto, la joven descendió en una zona que Ricardo apenas reconocía. Un barrio humilde en la periferia de la ciudad, con edificios deteriorados y calles estrechas que su lujoso automóvil transitaba con dificultad. «¿Qué hace mi asistente ejecutiva viviendo aquí?», se preguntó mientras reducía la velocidad para no perderla de vista. La contradicción entre la Lucía de la oficina, siempre impecable y sofisticada, y este entorno precario aumentaba aún más sus sospechas. Lucía caminaba con paso decidido, saludando ocasionalmente a vecinos que parecían conocerla bien. Tras doblar varias esquinas, se detuvo frente a una pequeña tienda de abarrotes. Ricardo estacionó a una distancia segura y observó cómo Lucía compraba víveres, intercambiando palabras amables con el tendero anciano. Al salir, cargaba 2 bolsas repletas. Su siguiente parada fue una farmacia de aspecto modesto, donde permaneció varios minutos antes de salir con un paquete adicional, pero entonces, Lucía tomó un camino que se adentraba en una zona aún más deteriorada. Se dirigió hacia un callejón donde varios niños jugaban con una pelota desgastada entre contenedores de basura y paredes cubiertas de grafitis. Al verla, los pequeños interrumpieron su juego y corrieron hacia ella con entusiasmo. Para absoluta sorpresa de Ricardo, Lucía se arrodilló y abrazó a cada uno con genuino afecto, como si los conociera íntimamente. De sus bolsas comenzó a sacar alimentos y golosinas que repartió entre los niños, quienes las recibían con evidente alegría. Un anciano se acercó cojeando, y ella lo recibió con el mismo cariño, ofreciéndole medicamentos que aparentemente había comprado en la farmacia. Ricardo observaba la escena completamente desconcertado. Todo lo que había sospechado sobre ella se desmoronaba ante sus ojos. De repente, la atmósfera cambió bruscamente. 3 hombres corpulentos aparecieron en la entrada del callejón, avanzando, con paso amenazador hacia donde estaban Lucía, el anciano y los niños. Ricardo vio cómo los pequeños se tensaban inmediatamente, buscando refugio detrás de Lucía, quien se incorporó enfrentando a los recién llegados, con una mezcla de determinación y temor en su rostro. El anciano intentaba mantener la compostura, pero era evidente que aquellos hombres representaban un peligro. Sin pensarlo 2 veces, Ricardo salió del coche. Por alguna razón incomprensible para él mismo, no podía quedarse observando sin intervenir. A medida que se acercaba al grupo, pudo escuchar la voz del más alto de ellos, un tipo con una cicatriz en la mejilla. «Ya te advertimos la semana pasada, preciosa. Este lugar tiene dueño y ustedes no han pagado por usarlo». Ricardo apretó el paso, sintiendo una repentina urgencia por proteger a Lucía y a aquellos niños. Al verlo aproximarse, todos voltearon hacia él. La expresión de Lucía pasó del miedo a la absoluta sorpresa al reconocer a su jefe. Los ojos de ambos se encontraron por un instante, antes de que Ricardo detuviera su avance justo frente a los 3 matones, colocándose entre ellos y su asistente con una determinación que ni él mismo comprendía aún. «Creo que la señorita ha sido clara», dijo Ricardo enfrentando a los 3 hombres con la autoridad que solo el dinero y el poder confieren a un hombre.
Los matones se volvieron hacia él, evaluando rápidamente su costoso traje, su reloj de lujo y la actitud de quien está acostumbrado a ser obedecido. ¿Y tú quién diablos eres?, preguntó el de la cicatriz, aunque su tono había perdido parte de su agresividad inicial. Alguien a quien no le conviene tener problemas, respondió Ricardo con frialdad calculada. Les sugiero que se retiren ahora mismo. Los hombres intercambiaron miradas, sopesando la situación. El más alto se acercó un paso, intentando intimidarlo. No sabes en qué te estás metiendo, ricachón. Esto no es asunto tuyo. En este momento lo es, replicó Ricardo sin inmutarse. Había negociado con tiburones empresariales mucho más peligrosos que estos matones de barrio. Puedo hacer una llamada y tener a la policía aquí en 5 minutos. El farol funcionó. Los tres retrocedieron ligeramente. Finalmente, el líder escupió al suelo. Esto no ha terminado, amenazó, señalando a Lucía. La próxima vez tú, amigo rico, podría no estar cerca. Se alejaron lentamente, volviéndose un par de veces para asegurarse de que no los seguían. Solo cuando desaparecieron de la vista, Ricardo se giró hacia Lucía, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa, confusión y algo que podría ser indignación. ¿Me estaba siguiendo, señor Montero?, preguntó directamente, mientras los niños lo observaban con curiosidad y recelo. No es lo que parece, intentó explicar Ricardo, aunque sabía que era exactamente lo que parecía. El anciano se acercó cojeando. ¿Quién es este hombre, Lucía?, preguntó con desconfianza. Es mi jefe, respondió ella, sin apartar la mirada de Ricardo. Necesito hablar con usted, dijo él, consciente de lo absurdo de la situación. En privado, si es posible. Lucía dudó, pero finalmente asintió. Don Ernesto, ¿podría quedarse con los niños un momento? Tengo que resolver esto. El anciano accedió, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Ricardo. Se alejaron unos metros, hasta quedar fuera del alcance de oídos curiosos, pero aún a la vista de los niños. No puedo creer que me haya seguido, comenzó Lucía con la voz tensa de quien contiene la indignación. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Acaso pensaba que era una espía industrial? Tenía mis sospechas, admitió. Ricardo sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad, su comportamiento en la oficina, las llamadas interrumpidas, su reticencia a hablar de su vida personal. ¿Y eso justifica violar mi privacidad?, cortó ella. Con todo respeto, señor Montero, lo que hago fuera del horario laboral es asunto mío. Ricardo observó a los niños que seguían mirándolos con atención mientras el anciano intentaba distraerlos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó cambiando de tema. La expresión de Lucía se suavizó ligeramente al mirar hacia los pequeños. Son huérfanos, respondió después de un momento. Viven en un hogar de acogida al otro lado del barrio, pero las condiciones son deficientes. Don Ernesto los cuida cuando puede, y yo vengo cada día después del trabajo para traerles comida, ayudarles con las tareas escolares y... Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. ¿Por qué lo mantiene en secreto?, insistió Ricardo. ¿Por qué no mencionarlo nunca? Hay programas corporativos de responsabilidad social que podrían ayudar. Lucía soltó una risa amarga que Ricardo nunca le había escuchado en la oficina. Disculpe mi franqueza, pero su empresa tiene una imagen que mantener. ¿Cree que estarían interesados en niños de este barrio? Las donaciones corporativas siempre van a causas que generen buena publicidad, no a lugares olvidados como este. Sus palabras golpearon a Ricardo con más fuerza de lo que esperaba. Era cierto. Su departamento de responsabilidad social elegía cuidadosamente proyectos que maximizaran la exposición mediática positiva. Además, continuó ella con voz más baja, no quería mezclar mis mundos. En la oficina soy la asistente, eficiente que todos esperan. Aquí puedo ser yo misma. La vulnerabilidad en su voz desarmó completamente a Ricardo. Por primera vez veía más allá de la fachada profesional de Lucía para vislumbrar a la persona auténtica. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó. Controlan el barrio.
explicó ella con resignación. Extorsionan a los comerciantes, a las familias, incluso al orfanato. Les molesta que nos reunamos aquí porque dicen que ocupamos su espacio. Ricardo asintió lentamente procesando la información. El mundo en el que vivía Lucía fuera de la oficina era tan ajeno al suyo como podía imaginarse. ¿Y viene todos los días?, preguntó. Después del trabajo, confirmó ella. A veces, no puedo quedarme mucho tiempo, pero intento al menos traerles la cena y comprobar que están bien. ¿Por qué? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Lucía lo miró directamente a los ojos. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió simplemente. Porque estos niños importan, aunque el resto del mundo haya decidido que no. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ricardo nunca se había sentido tan fuera de lugar, tan consciente de los privilegios que daba por sentados. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los niños se acercó corriendo. «Lucía, Lucía, Martín tiene fiebre otra vez», exclamó el pequeño tirando de su mano. Lucía se volvió inmediatamente hacia Ricardo. «Tengo que irme», dijo, con urgencia. «¿Podemos hablar de esto mañana en la oficina?» Por su tono parecía esperar una respuesta negativa, quizás incluso un despido. «Vamos», respondió Ricardo sorprendiéndola. «Te ayudaré». La confusión en el rostro de Lucía era evidente. «¿Disculpe?» «Dije que te ayudaré, con el niño enfermo, con lo que necesites ahora». Sin esperar respuesta, Ricardo empezó a caminar hacia donde estaban los demás niños. Lucía lo siguió, claramente desconcertada por este giro inesperado. El pequeño Martín estaba tumbado sobre una manta raída, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Don Ernesto le colocaba un paño húmedo en la frente. Lucía se arrodilló junto al niño, tocando su frente. «Está ardiendo», murmuró, preocupada. «Necesita un médico». Ricardo sacó su teléfono sin dudarlo. «Mi médico personal puede estar aquí en menos de media hora», declaró. Lucía lo miró con incredulidad. «¿Haría eso? ¿Por un niño que ni siquiera conoce?» «Lo estoy haciendo», respondió Ricardo mientras marcaba el número. 15 minutos más tarde, un Mercedes blanco se detenía junto al callejón. El doctor examinó al niño, diagnosticando una infección respiratoria agravada por la malnutrición. «Necesita antibióticos y reposo absoluto», indicó escribiendo una receta. Ricardo tomó la receta antes de que Lucía pudiera hacerlo. «Yo me encargaré de esto», afirmó. Cuando regresó con los medicamentos, observó cómo Lucía organizaba a los demás niños para regresar al orfanato. «¿Puedo llevarlos?», preguntó, señalando su coche. «Será más rápido que caminar». Acomodaron a los 5 niños en el lujoso vehículo. El trayecto hasta el orfanato fue breve. Ricardo se sorprendió al ver que el hogar de acogida era en realidad una casa deteriorada, con pintura desconchada y ventanas rotas parcialmente cubiertas con cartón. Una mujer mayor salió a recibirlos. «Doña Mercedes, este es un amigo», explicó Lucía. «Ha traído medicinas para Martín». Los niños se despidieron con abrazos efusivos. Cuando el último niño entró en la casa, Lucía se volvió hacia Ricardo. «Gracias por su ayuda», dijo formalmente. «No era necesario que hiciera todo esto». «No lo hice por obligación», respondió él, sorprendiéndose nuevamente con su propia sinceridad. «¿Dónde vives exactamente?», preguntó Ricardo. «A unas cuadras de aquí», respondió ella, señalando vagamente hacia el sur. «Puedo llevarte», ofreció él. Lucía negó con la cabeza. «Prefiero caminar. Necesito procesar todo esto. Mañana quisiera hablar contigo en mi oficina», dijo Ricardo finalmente. La expresión de Lucía se tensó ligeramente, como anticipando malas noticias. «No sobre esto», añadió él rápidamente. «Tengo una propuesta que hacerte». Sin darle tiempo a responder, un estrépito de vidrios rotos y gritos infantiles provenientes del orfanato quebró el silencio de la noche. Lucía se volvió alarmada hacia la casa, mientras Ricardo instintivamente buscaba en su bolsillo el teléfono.
Los niños, exclamó Lucía echando a correr hacia la puerta principal que acababa de abrirse violentamente. Ricardo corrió tras Lucía sin pensarlo 2 veces. El corazón le martilleaba en el pecho, no por el esfuerzo físico sino por la adrenalina. Años de negocios agresivos y decisiones calculadas no lo habían preparado para la escena que encontró al cruzar el umbral de aquella casa destartalada. Dentro, reinaba el caos. Doña Mercedes intentaba calmar a los niños que lloraban aterrorizados, mientras 2 de los hombres que habían visto antes revolvían los escasos muebles y pertenencias del lugar. El tercero, el de la cicatriz, sujetaba contra la pared a un adolescente que Ricardo no había visto antes, presionando su antebrazo contra su garganta. «¡Suéltalo inmediatamente!», gritó Lucía, avanzando hacia ellos sin la menor vacilación. El hombre de la cicatriz se volvió hacia ella con una sonrisa despectiva. «Mira quién volvió, y con su amigo rico», comentó sin soltar al muchacho, que luchaba por respirar. Estábamos explicándole a estos mocosos qué ocurre cuando no se respetan los acuerdos. «No existe ningún acuerdo», replicó doña Mercedes con voz temblorosa pero firme. «Nunca hemos acordado pagarles por vivir en nuestra propia casa. Todo en este barrio nos pertenece», respondió uno de los otros hombres, volcando una mesa donde los niños habían estado dibujando minutos antes. Ricardo analizó rápidamente la situación. No eran simples matones de barrio, estaban demasiado seguros de sí mismos, demasiado organizados. Probablemente formaban parte de alguna red criminal mayor que controlaba varios negocios ilícitos en la zona. Con calma estudiada, dio un paso al frente. «Disculpen la interrupción, caballeros, pero creo que tenemos un malentendido aquí». Su tono era el mismo que usaba en las negociaciones más difíciles, cuando millones de dólares estaban en juego. «No hay ningún malentendido», respondió el de la cicatriz, aunque había aflojado ligeramente la presión sobre el cuello del adolescente. «Estos parásitos ocupan espacio en nuestro territorio y no contribuyen». «Entiendo», dijo Ricardo avanzando otro paso. «¿Y qué proponen exactamente como contribución?». El hombre sonrió, captando el sentido práctico de la conversación. Finalmente soltó al muchacho, que cayó al suelo tosiendo. Lucía corrió a su lado mientras Ricardo mantenía contacto visual con el matón. «500 pesos semanales», declaró el hombre. «Una miseria, considerando que les permitimos seguir aquí». «Imposible», murmuró doña Mercedes. «Apenas tenemos para comida». «Eso no es problema mío», cortó el hombre. Ricardo calculó sus opciones. Podría llamar a la policía, pero en barrios como este, las autoridades tardaban en responder si es que lo hacían. Además, estos tipos volverían en cuanto la policía se marchara. Necesitaba una solución más permanente. «Tengo una contraoferta», dijo finalmente. 2,000 pesos, pero no semanales, sino mensuales. Y a cambio no solo dejan en paz este lugar, sino todo el bloque. El de la cicatriz entrecerró los ojos evaluándolo. «¿Y quién garantiza ese pago?». «Yo mismo», respondió Ricardo. «Les daré mi tarjeta, pueden verificar quién soy». Con parsimonia, extrajo una elegante tarjeta plateada de su billetera y se la entregó al hombre, quien la examinó con evidente sorpresa al reconocer el logo de Montero Holdings. «¿Por qué un tipo como tú se preocuparía por este basurero?», preguntó, genuinamente desconcertado. Ricardo miró brevemente a Lucía, que atendía al muchacho golpeado mientras mantenía cerca a los niños más pequeños. «Tengo mis razones», respondió escuetamente. «¿Aceptan o no?». Los 3 hombres intercambiaron miradas. «Aceptamos», dijo finalmente el líder. «Pero queremos el primer pago ahora mismo». Ricardo asintió. «Esperen afuera. Iré a mi coche». Una vez que los hombres salieron, Lucía se acercó rápidamente a él. «¿Qué está haciendo?», susurró con urgencia. «No puede ceder ante sus extorsiones». «No estoy cediendo», respondió Ricardo en voz baja. «Estoy comprando tiempo». Salió hacia su vehículo, extrajo un sobre con dinero en efectivo que siempre llevaba para emergencias y regresó para entregárselo a los matones. «Volveremos el mes que viene».
advirtió el de la cicatriz mientras contaba los billetes. Cuando, finalmente se marcharon, el orfanato quedó sumido en un silencio tenso. Los niños seguían acurrucados en las esquinas, algunos sollozando quedamente. El adolescente golpeado se había sentado en una silla, sosteniendo un paño húmedo contra su cuello magullado. ¿Estás bien, Miguel?, preguntó Lucía acercándose nuevamente a él. El muchacho asintió. No es nada, murmuró con dignidad herida. Ricardo observó el lugar con nuevos ojos. Lo que antes había percibido como simple pobreza ahora revelaba signos de un esfuerzo heroico por mantener la dignidad. Las paredes estaban limpias a pesar del deterioro. Había dibujos infantiles cuidadosamente pegados para tapar las grietas más visibles, y aunque los muebles eran viejos, estaban ordenados. Tienen que irse de aquí, dijo Ricardo rompiendo el silencio. Este lugar no es seguro. ¿Y a dónde iríamos?, preguntó doña Mercedes con amargura. Llevamos 3 años en listas de espera para viviendas sociales. Nadie quiere a 12 niños. Ricardo miró a su alrededor. 12 niños. 12 vidas en este lugar precario, amenazados por criminales, con un futuro incierto. Y en medio de todo, Lucía, su perfecta asistente ejecutiva, luchando silenciosamente cada día para traerles un poco de esperanza. Algo cambió dentro de él en ese momento. Tengo una propiedad, dijo repentinamente. Un edificio de apartamentos que acabo de adquirir para remodelar en la zona norte. Aún no hemos comenzado las obras. Podrían instalarse allí temporalmente. Lucía lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Está ofreciendo alojar a todos estos niños en una de sus propiedades? Es lo mínimo que puedo hacer, respondió él sorprendiéndose de su propia convicción. No es caridad, es lo correcto. Doña Mercedes se acercó con expresión cautelosa. Señor, no sé quién es usted realmente, pero si está hablando en serio. Completamente en serio, confirmó Ricardo. Pueden mudarse mañana mismo. Me encargaré de enviar transporte y ayuda para la mudanza. La mujer mayor comenzó a llorar silenciosamente, mientras los niños observaban la escena con una mezcla de confusión y esperanza. Lucía se había quedado inmóvil, sus ojos fijos en Ricardo como si intentara descifrar un enigma complejo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque alguien tiene que hacerlo, repitió las palabras de ella, y resulta que estoy en posición de ayudar. El resto de la noche transcurrió organizando los detalles de la mudanza. Ricardo hizo varias llamadas, despertando a empleados y dando instrucciones precisas que seguramente causarían confusión, pero que nadie se atrevería a cuestionar. Observó cómo Lucía interactuaba con los niños, calmándolos, explicándoles que al día siguiente se mudarían a un lugar mejor. Ya era pasada la medianoche cuando finalmente pudieron marcharse, con la promesa de regresar temprano. Ricardo insistió en llevar a Lucía a su casa, y esta vez ella aceptó. El trayecto fue breve y silencioso, ambos demasiado cansados y conmovidos para hablar. Cuando llegaron frente a un pequeño edificio de apartamentos, apenas mejor que el Innocentes orfanato, Lucía se volvió hacia él antes de bajar. Gracias, dijo simplemente. Lo que ha hecho esta noche... No me lo agradezcas aún, interrumpió Ricardo. Mañana tenemos mucho trabajo por delante. Ella asintió, y por primera vez desde que la conocía, le ofreció una sonrisa genuina, no la cortés y profesional que reservaba para la oficina. Hasta mañana entonces, señor Montero. Ricardo, corrigió él. Creo que después de esta noche, podemos usar nuestros nombres. Lucía asintió nuevamente. Hasta mañana, Ricardo. Al día siguiente, la operación comenzó temprano. Ricardo envió a su asistente personal a la oficina con la excusa de una emergencia familiar, y dedicó la mañana a coordinar la mudanza. Llegó al orfanato justo cuando 2 camiones de mudanza y un equipo de trabajadores se estacionaban frente a la casa. Los niños miraban boquiabiertos el despliegue, mientras doña Mercedes seguía sin creer lo que estaba sucediendo. Lucía apareció
Minutos después, con ropa casual que Ricardo nunca le había visto usar, pero que de alguna manera la hacía parecer más auténtica. «Buenos días», saludó ella con cierta timidez, como si no supiera exactamente cómo comportarse en esta nueva dinámica entre ellos. «¿Todo está listo?» Ricardo asintió, y durante las siguientes horas dirigieron juntos el traslado de los 160 escasos muebles y pertenencias del orfanato. A mediodía, cuando los camiones partían hacia la nueva ubicación con doña Mercedes y los niños a bordo, Ricardo recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Su expresión se ensombreció visiblemente mientras escuchaba. «¿Qué sucede?», preguntó Lucía al notar su cambio de actitud. «Problemas», respondió él secamente. «Al parecer nuestros amigos de anoche tienen contactos más importantes de 1900. Lo que pensé. Acaban de presentar una denuncia contra el orfanato alegando actividades ilícitas». «¿Actividades ilícitas? ¿Qué tipo de actividades?», preguntó Lucía con incredulidad. Su rostro había palidecido y sus manos temblaban ligeramente. Ricardo apartó el teléfono y la miró directamente a los ojos. «Tráfico de drogas y explotación de menores», dijo con voz grave. «Han colocado evidencia en la casa que acabamos de desalojar. Drogas, documentos falsificados, incluso fotografías manipuladas. Todo para incriminar a doña Mercedes». Lucía se llevó las manos al rostro, incapaz de procesar semejante maldad. «Pero eso es absurdo. Cualquiera que conozca a doña Mercedes sabría que jamás haría algo así». «No se trata de la verdad», respondió Ricardo, con la frialdad de quien conoce demasiado bien las artimañas del poder. «Se trata de presión. Estos tipos tienen conexiones, posiblemente con políticos o policías corruptos. Quieren el terreno del orfanato para algún negocio ilegal». Condujo a Lucía hasta su coche, lejos de oídos indiscretos, y continuó explicándole la situación. «Mi abogado me informa que han presentado la denuncia anónimamente, pero con menores suficientes detalles para que sea creíble. La policía podría estar en camino ahora mismo». «¿Y los niños? Si la policía los encuentra mientras se mudan». Ricardo levantó una mano para calmarla. «Ya he ordenado que cambien la ruta. Irán directamente a mi residencia de verano en las afueras de la ciudad. Es un lugar privado y seguro donde nadie los buscará». «¿Tu casa?». La sorpresa hizo que Lucía olvidara el tratamiento formal por un momento. Ricardo asintió. «Es la única opción segura por ahora. Tengo personal de confianza allí y seguridad privada. Además, está a nombre de una empresa subsidiaria, no directamente vinculada a mí». «¿Y qué haremos con la denuncia falsa?». «Vamos a contraatacar», respondió Ricardo con determinación. «Tengo algunos contactos en la fiscalía que pueden ayudarnos. Pero primero debemos asegurarnos de que los niños estén a salvo». Sin perder más tiempo, subieron al vehículo y Ricardo condujo rápidamente hacia su residencia, tomando rutas secundarias por precaución. Durante el trayecto, realizó varias llamadas, movilizando a su equipo legal y a contactos estratégicos. Lucía lo observaba con admiración. Este no era el mismo hombre frío y calculador que había sido su jefe hasta hace apenas 24 horas. «Nunca imaginé que te involucrarías tanto», comentó finalmente. «Apenas conoces a estos niños». Ricardo guardó silencio un momento, concentrado en la carretera. «Yo tampoco lo imaginé», admitió finalmente. «Pero anoche, cuando vi a ese muchacho, Miguel, enfrentándose a esos matones para proteger a los más pequeños, me recordó a alguien». «¿A quién?», preguntó Lucía con genuina curiosidad. «A mí mismo», respondió Ricardo sorprendiéndola. «Contrario a lo que muchos piensan, no nací en cuna de oro. Mi padre era obrero de construcción y mi madre limpiaba casas. Vivíamos en un barrio no muy diferente al tuyo». Esta revelación dejó a Lucía sin palabras. La imagen del poderoso empresario inmobiliario adquiría de repente una nueva dimensión. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente. «Mi padre murió en un accidente laboral cuando yo tenía 15 años. La empresa se negó a indemnizarnos. Mi madre enfermó poco después. Tuve que dejar la escuela y comenzar a trabajar, pero también estudié por las noches.
Me propuse que algún día tendría suficiente poder para que nadie pudiera abusar de personas como mis padres. Hizo una pausa. Supongo que en algún punto del camino olvidé por qué había comenzado todo esto. Lucía lo miró con nuevos ojos. Por primera vez veía más allá del empresario implacable, del jefe exigente, para descubrir al hombre vulnerable que se escondía detrás. Nunca es tarde para recordar, dijo suavemente. Llegaron a la residencia cuando el sol comenzaba a ponerse. Era una propiedad impresionante. Una casa principal de estilo colonial con amplios jardines, piscina y varias construcciones adicionales. Los camiones de mudanza ya habían llegado y el personal de Ricardo ayudaba a doña Mercedes y a los niños a instalarse en una de las casas de huéspedes. Los pequeños corrían por el jardín, maravillados por el espacio y la libertad que nunca habían tenido. «Es como un palacio», comentó uno de ellos al ver a Ricardo y Lucía bajarse del coche. Ricardo sonrió, probablemente la primera sonrisa genuina que Lucía le había visto esbozar. «¿Les gusta?», preguntó, agachándose para quedar a la altura del niño. «Es enorme», exclamó el pequeño. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?». La pregunta inocente borró momentáneamente la sonrisa de Ricardo, recordándole la fragilidad de la situación. «Por ahora es tu hogar», respondió diplomáticamente. Mientras los niños seguían explorando entusiasmados, Ricardo y Lucía se reunieron con doña Mercedes para explicarle la situación. La anciana escuchó con expresión grave, pero sin mostrar sorpresa. «Siempre supe que esos hombres eran peligrosos», comentó. «Pero nunca imaginé que llegarían a tales extremos». «No se preocupe», la tranquilizó Ricardo. «Tengo buenos abogados y contactos que pueden ayudarnos. Lo importante ahora es que todos están a salvo». Doña Mercedes lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Por qué hace todo esto, señor Montero? No nos conoce, no tiene ninguna obligación». Ricardo cruzó una mirada con Lucía antes de responder. «Digamos que estoy intentando recordar qué es realmente importante en la vida». Esa noche, mientras doña Mercedes y los niños se instalaban en la casa de huéspedes, Ricardo y Lucía cenaron en la terraza principal, discutiendo la estrategia a seguir. El equipo legal de Ricardo ya había comenzado a trabajar, recopilando pruebas del historial impecable de doña Mercedes. «El problema», explicó Ricardo mientras revisaba algunos documentos, «es que estos tipos están bien conectados. La denuncia ha llegado directamente a manos del fiscal adjunto Ramírez, conocido por su dureza». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Lucía. «Necesitamos pruebas contra ellos». Ricardo asintió pensativamente. «Eso llevará tiempo, y es precisamente lo que no tenemos. Por ahora, nuestra mejor defensa es mantener a los niños lejos y presionar, para que la investigación sea imparcial». Se hizo un silencio entre ellos, solo interrumpido por las risas lejanas de los niños. «No puedo creer que hace apenas un día me estabas espiando porque desconfiabas de mí», comentó Lucía con una leve sonrisa. «Y ahora estamos aquí, planeando cómo enfrentar a una red criminal». Ricardo sonrió a su vez. «La vida da giros inesperados», concedió. «Me alegro de haberme equivocado sobre ti». El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Ricardo. La llamada era de Carlos, su jefe de seguridad. «Señor Montero, tenemos un problema. Han estado preguntando por usted en la empresa, y no se trata de clientes ni socios». «¿Quiénes?», preguntó Ricardo, tensándose visiblemente. «2 hombres que se identificaron como inspectores municipales, pero mis fuentes me confirman que trabajan para Víctor Suárez». El nombre provocó que Ricardo se pusiera completamente serio. «¿Estás seguro?». «Completamente. Y hay más. Estaban especialmente interesados en su asistente, la señorita Morales». Ricardo terminó la llamada y miró a Lucía con preocupación. «¿Quién es Víctor Suárez?», preguntó ella, alarmada por su expresión. «El verdadero poder detrás de los matones que conocimos», explicó Ricardo. «Un empresario corrupto con 1900 vínculos políticos y criminales. Controla gran parte del desarrollo inmobiliario ilegal en zonas marginales. Y por lo que parece,
Está interesado en ti. ¿En mí? ¿Por qué? No lo sé con certeza, respondió Ricardo pensativo. Pero tengo una teoría. Ese terreno donde estaba el orfanato, ¿sabes si hay planes de desarrollo urbano en la zona? Lucía pareció recordar algo. Hace unas semanas escuché rumores. Dicen que el gobierno municipal planea construir un nuevo centro comercial. Los precios de los terrenos se multiplicarían. Eso lo explica, dijo Ricardo. Suárez quiere desalojar a los vecinos actuales para comprar propiedades a precio de ganga antes de que se anuncien oficialmente los planes. Pero eso es despreciable, murmuró Lucía. Lo es, confirmó Ricardo. Y ahora que interferimos, ha decidido investigarnos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era uno de sus abogados. La conversación fue breve. Al colgar, Ricardo parecía aún más preocupado. Las cosas se complican, informó a Lucía. El fiscal Ramírez ha emitido una orden para inspeccionar el orfanato mañana temprano. Si no encuentran a los niños allí, iniciarán una búsqueda por sustracción de menores. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía angustiada. Ricardo respiró hondo, tomando una decisión. Es hora de contraatacar. No podemos seguir a la defensiva. Mientras Ricardo desaparecía en su estudio para hacer algunas llamadas, Lucía se quedó en la terraza, contemplando las estrellas y pensando en el giro radical que había dado su vida. Cuando Ricardo regresó una hora más tarde, su rostro mostraba una determinación renovada. Tengo un plan, anunció, sentándose junto a ella. Pero es arriesgado, y necesito saber si puedo contar contigo completamente. Lucía no dudó ni un segundo. Por supuesto, estos niños son mi familia. Ricardo asintió con aprobación. Bien, porque lo que vamos a hacer podría cambiar nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, Ricardo y Lucía pusieron en marcha su plan. El abogado principal de Ricardo, Eduardo Vega, llegó a la residencia con documentos mientras el sol apenas despuntaba. Los tres se reunieron en el estudio mientras doña Mercedes atendía a los niños en la casa de huéspedes. Todo está listo, informó Vega, extendiendo varios papeles sobre el escritorio. He presentado una solicitud de adopción temporal de emergencia para todos los niños a nombre de la Fundación Montero. Lucía miró sorprendida a Ricardo. ¿Tienes una fundación?, preguntó. La creé hace años como estrategia fiscal, explicó Ricardo con cierta vergüenza. Nunca le di un propósito real más allá de mejorar la imagen corporativa. Hasta ahora. El abogado continuó explicando la estrategia. La solicitud se ha presentado ante el juez Mendoza, quien no tiene vínculos con Suárez. Argumentamos que los niños estaban en peligro inminente debido a amenazas concretas, lo cual es absolutamente cierto. Al mismo tiempo, hemos presentado una contrademanda por difamación contra los denunciantes anónimos. ¿Crees que funcionará?, preguntó Lucía preocupada. No es infalible, admitió Vega, pero nos da tiempo y legitimidad. El juez ha concedido la custodia temporal mientras se investigan ambas denuncias. Ricardo asintió con satisfacción. Eso frustrará el primer movimiento de Suárez. Si la policía va al orfanato, no podrán alegar secuestro o sustracción. Pero eso no detendrá a Suárez, señaló Lucía. Solo lo enfurecerá más. Precisamente, confirmó Ricardo. Y ahí es donde entra la segunda parte del plan. Sacó una memoria USB y se la entregó a Vega. Quiero que presentes hoy mismo una solicitud para convertir el edificio abandonado de la calle Robles en un centro comunitario oficial para menores en situación de vulnerabilidad. Lucía se sorprendió. ¿Estás donando un edificio entero? No exactamente, corrigió Ricardo con una leve sonrisa. Estoy invirtiendo estratégicamente. Si el gobierno municipal está realmente planeando desarrollar esa zona, un centro comunitario oficial aumentará el valor de mis otras propiedades cercanas. Además, nos da cobertura legal y mediática. Vega tomó notas. Necesitaremos apoyo político para acelerar los permisos. ¿Has pensado en alguien? La concejal Martínez, respondió Ricardo sin dudar.
Ha estado impulsando programas de renovación urbana inclusiva. Este proyecto encaja perfectamente con su agenda política. Una vez que Vega se marchó con sus instrucciones, Lucía miró a Ricardo con admiración y curiosidad. Sigues pensando como empresario, incluso cuando haces algo bueno. No era una acusación, sino una observación. Ricardo se encogió de hombros. Es mi naturaleza, pero puedo usar mis habilidades para algo que realmente importe. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver a los niños jugando en el jardín. Durante años me convencí de que el éxito se medía únicamente en términos financieros. Quizás es momento de redefinir qué significa realmente tener éxito. El momento fue interrumpido por un mensaje en el teléfono de Ricardo. Su expresión se tornó grave mientras leía. La policía acaba de llegar al antiguo orfanato, informó. Y no solo eso, el fiscal Ramírez está personalmente a cargo del operativo. ¿Eso es normal?, preguntó Lucía. Para nada, respondió Ricardo. Confirma nuestras sospechas sobre sus conexiones con Suárez. Un fiscal adjunto no se presenta personalmente en una simple inspección rutinaria. Durante las siguientes horas, recibieron actualizaciones sobre el operativo policial. El hallazgo de la evidencia plantada generó revuelo considerable. Sin embargo, la ausencia legal y justificada de los niños frustró el objetivo principal de la operación. A media tarde, Ricardo recibió una llamada que estaba esperando. Señor Montero. La voz grave sonaba irritada pero contenida. Soy Víctor Suárez. Creo que tenemos que hablar. Ricardo activó el altavoz para que Lucía escuchara. Señor Suárez, qué sorpresa. No recuerdo haberle dado mi número personal. Tengo recursos, respondió el hombre secamente. Al igual que usted, por lo visto, ha resultado ser más problemático de lo que anticipé. Tomo eso como un cumplido, replicó Ricardo con falsa cordialidad. ¿En qué puedo ayudarle? Ambos somos hombres de negocios, continuó Suárez adoptando un tono más conciliador. Y los hombres de negocios siempre pueden llegar a acuerdos. Estoy dispuesto a olvidar este pequeño malentendido si usted retira su solicitud para ese ridículo centro comunitario. Ricardo fingió sorpresa. Vaya, sus fuentes son rápidas. Esa solicitud se presentó hace apenas unas horas. Como dije, tengo recursos, insistió Suárez. ¿Podemos resolver esto como caballeros? Estoy intrigado, respondió Ricardo. ¿Por qué le preocupa tanto un simple centro comunitario en un barrio olvidado? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Digamos que tengo planes para esa zona que no son compatibles con su proyecto filantrópico. Ya veo, continuó Ricardo. ¿Y esos planes incluyen extorsionar a familias vulnerables y fabricar pruebas falsas contra un orfanato? La respuesta llegó como un siseo amenazante. Cuidado, Montero, está jugando un juego peligroso. Curioso, replicó Ricardo sin perder la compostura. Iba a decirle exactamente lo mismo. La llamada terminó abruptamente. Lucía, que había permanecido en silencio, miró a Ricardo con preocupación. Eso no sonó como una negociación exitosa. No pretendía que lo fuera, explicó Ricardo. Solo quería confirmar sus intenciones y que supiera que estamos dispuestos a enfrentarlo. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Era Carlos, su jefe de seguridad. Señor, hemos obtenido la información que solicitó. Los matones del IY barrio trabajan directamente para Felipe Ordóñez, mano derecha de Suárez. Hemos documentado reuniones entre ellos y tenemos grabaciones de las amenazas al orfanato. ¿Y lo otro? También confirmado. El fiscal Ramírez ha recibido 3 transferencias sustanciales de empresas fantasma vinculadas a Suárez en los últimos meses. Perfecto, concluyó Ricardo. Envía todo a Vega inmediatamente. Al colgar, se volvió hacia Lucía. Ahora tenemos munición real. El resto del día transcurrió organizando los detalles del nuevo centro comunitario. Ricardo había decidido que no sería simplemente un orfanato, sino un espacio integral con programas educativos, atención médica y apoyo psicológico para niños vulnerables del barrio.
Al anochecer, cuando finalmente pudieron relajarse, Lucía preguntó, ¿por qué estás haciendo realmente todo esto, Ricardo? Y no me digas que es solo por una inversión estratégica. Ricardo contempló su copa de vino en silencio. Cuando te seguí aquella noche, comenzó finalmente. Lo hice convencido de que descubriría algo oscuro sobre ti. En cambio, descubrí mi propia ceguera. Durante años he dirigido una empresa que construye viviendas de lujo, mientras ignoraba que hay personas como Doña Mercedes luchando por mantener un techo digno sobre las cabezas de esos niños. ¿Qué dice eso de mí como persona? No eres responsable de todos los problemas del mundo, ofreció Lucía suavemente. No, pero soy responsable de lo que hago con los recursos que tengo, replicó él. Durante años me he escudado en donaciones calculadas. Quizás es hora de hacer algo significativo. La sinceridad en su voz conmovió a Lucía. Este ya no era el jefe distante y calculador que había conocido en la oficina. Era un hombre redescubriendo su brújula moral. El teléfono de Ricardo sonó nuevamente. Era Vega. ¿Has visto las noticias? Ricardo encendió el televisor. Los titulares anunciaban: Fiscal adjunto Ramírez investigado por posible corrupción. Eso ha sido rápido, comentó Ricardo sorprendido. No fuimos nosotros, aclaró Vega. Parece que Suárez tiene más enemigos de los que pensábamos. Con el fiscal bajo investigación, la denuncia contra el orfanato perdía credibilidad. Sin embargo, Ricardo sabía que Suárez no se rendiría fácilmente. Esto solo lo hará más peligroso, advirtió a Lucía. Podría recurrir a métodos más directos. Como confirmando sus temores, detectaron un vehículo sospechoso cerca de la residencia. Ricardo ordenó reforzar la seguridad y mantener a los niños dentro de la casa. No podemos quedarnos aquí indefinidamente, reflexionó Lucía. Los niños necesitan estabilidad, una rutina normal. Ricardo asintió. Tienes razón. Necesitamos acelerar la apertura del centro comunitario. Tomó su teléfono para hablar con la concejal Martínez. Mientras tanto, Lucía salió a la terraza para tomar aire fresco. La noche era clara y estrellada, tan diferente del ambiente tenso que se respiraba dentro. Pensó en cómo su vida había cambiado completamente en apenas 2 días. El sonido de pasos la alertó. Se giró esperando ver a Ricardo, pero en su lugar apareció un hombre desconocido que había logrado eludir la seguridad. Antes de que pudiera gritar, el intruso la agarró por el brazo con fuerza. Señorita Morales, susurró con una sonrisa amenazante. El señor Suárez desea hablar con usted, ahora. Lucía intentó gritar, pero el hombre cubrió rápidamente su boca. No complique las cosas, señorita, murmuró mientras la arrastraba hacia las sombras del jardín. Mi jefe solo quiere conversar. El hombre la sujetaba con fuerza profesional. Claramente no era un simple matón de barrio. Cuando llegaron al muro perimetral, otro hombre los esperaba junto a una escalera. Con un movimiento rápido la obligaron a cruzar al otro lado, donde un vehículo negro con vidrios polarizados aguardaba. «Adentro», ordenó secamente el primer hombre. Lucía, en un último acto de resistencia, fingió tropezar y dejó caer su teléfono disimuladamente bajo el vehículo. «¡Maldición!», gruñó el hombre obligándola a subir mientras su compañero verificaba rápidamente. «No hay nada. Vámonos ya». El vehículo arrancó, dejando atrás la mansión. Lo que sus captores no sabían era que el teléfono tenía activado el rastreador de emergencia que Ricardo había instalado esa misma mañana. Dentro de la mansión, Ricardo recibió una alerta en su teléfono. Era el sistema de seguridad informándole que el dispositivo de Lucía había activado la señal de emergencia. «Carlos», llamó a su jefe de seguridad. «Localiza a Lucía ahora mismo». Segundos después, Carlos irrumpía en el estudio. «Señor, la señorita Morales no está en la propiedad. Las cámaras detectaron movimiento en el sector sureste, pero perdimos la visual». Ricardo ya estaba revisando la aplicación de rastreo. Su dispositivo está inmóvil junto al muro, pero ella no está allí. La tienen. Sin perder un segundo, Ricardo activó el protocolo de emergencia. Llamó directamente al jefe de policía,
uno de sus contactos personales. Luego subió a su vehículo blindado junto con 2 hombres de seguridad. Iremos tras ella, informó a Carlos. Tú quédate aquí y protege a los niños. El vehículo que transportaba a Lucía avanzaba por calles secundarias. ¿A dónde me llevan?, preguntó finalmente. El hombre a su lado la miró con indiferencia. El señor Suárez no, es alguien a quien se le hace esperar. Tras 20 minutos, el vehículo se detuvo frente a una casa de campo elegante pero discreta. Bájese, ordenó uno de los hombres, y recuerde, compórtese y todo saldrá bien. Lucía fue escoltada hasta la entrada principal. Un mayordomo abrió la puerta sin mostrar sorpresa. El señor la espera en el estudio, informó con voz monótona. La condujeron por un pasillo hasta una puerta de roble tallado. Al abrir, Lucía se encontró en una habitación amplia. Sentado tras un escritorio, Víctor Suárez la observaba con interés. No era como Lucía lo había imaginado. En lugar de un mafioso clásico, vio a un hombre de mediana edad con cabello canoso, traje impecable y ojos penetrantes. Señorita Morales, saludó, indicándole una silla. Lamento las circunstancias de nuestro encuentro, pero usted y su jefe no me han dejado muchas opciones. Lucía permaneció de pie, desafiante. ¿Secuestrarme le parece una opción aceptable? Suárez sonrió. Prefiero llamarlo una invitación urgente. Por favor, siéntese. Solo quiero conversar. Con reluctancia, Lucía tomó asiento. Soy todo oídos. Suárez la estudió por un momento. He construido un imperio desde la nada, no muy diferente a su jefe. La diferencia es que yo no tengo la hipocresía de fingir que siempre juego limpio. Se levantó y se sirvió un vaso de whisky. Durante años, Ricardo Montero y yo hemos coexistido pacíficamente. Nunca nos pisamos los pies mutuamente. Hasta ahora. No veo cómo un orfanato podría amenazar sus negocios, respondió Lucía. Suárez soltó una risa breve. Ambos sabemos que esto no es por un simple orfanato. Montero está intentando expandirse hacia territorios que me pertenecen, y lo hace bajo el disfraz de la caridad. Esos niños no son un disfraz, replicó Lucía. Son seres humanos que merecen una oportunidad. Ah, la defensora de los desamparados, comentó Suárez con tono burlón. Pero aquí hay algo que no encaja. Porque una mujer con su educación dedicaría su vida a trabajar como simple asistente y a cuidar huérfanos ajenos, a menos que tenga alguna motivación personal. El tono insinuante de Suárez puso a Lucía en alerta. Mis motivaciones personales no son relevantes para esta conversación, respondió. Lo único que importa es que usted está amenazando a niños inocentes por codicia. Interesante elección de palabras, señaló Suárez. Especialmente viniendo de alguien que ha ocultado cuidadosamente su verdadera identidad. El corazón de Lucía dio un vuelco. No sé de qué habla. Suárez extrajo una carpeta y la abrió frente a ella. Lucía reconoció inmediatamente los documentos, su expediente personal completo. Lucía Morales, leyó Suárez. O debería decir, Lucía Ramírez de Morales, hija de Antonio Ramírez, el antiguo propietario de Construcciones Ramírez, la empresa que Ricardo Montero absorbió hace 12 años en una adquisición hostil que llevó a su padre a la ruina y eventualmente al suicidio. Lucía palideció. Su secreto estaba expuesto ante el peor enemigo posible. Fascinante historia, continuó Suárez. La hija del empresario arruinado que se infiltra en la empresa del hombre que destruyó a su familia. Una venganza planeada, durante años. Me pregunto si Ricardo Montero sabe que ha estado empleando a la hija de su mayor víctima. Eso es asunto mío, respondió Lucía. Y no tiene nada que ver con los niños. Oh, pero lo tiene todo que ver, contradijo Suárez. Porque ahora me pregunto qué está pasando realmente. ¿De verdad Ricardo Montero ha tenido un repentino ataque de conciencia? ¿O acaso usted ha estado manipulándolo, usando a esos niños como peones en su juego de venganza? Lucía se levantó bruscamente. Usted no sabe nada. Esos niños son reales. Sus necesidades son reales. Y lo que Ricardo está haciendo por ellos es real.
Suárez asintió lentamente. Entonces admite que todo comenzó como un plan de venganza. No he admitido nada, replicó ella. Tiene razón, concedió Suárez cerrando la carpeta. Es una negociación, y ahora tengo algo muy valioso, su secreto. Aquí está mi oferta. Usted convence a Montero de abandonar sus planes para el centro comunitario, y yo guardaré silencio sobre su verdadera identidad. Lucía lo miró fijamente. ¿Y si me niego? Entonces me veré obligado a informar a Ricardo Montero exactamente quién es usted. Imagino que su reacción no será precisamente comprensiva. El dilema era devastador. Lucía sabía que su historia original, su plan inicial al infiltrarse en la empresa de Ricardo, la condenaba. Efectivamente, había buscado venganza durante años. Pero algo había cambiado en los últimos días. De repente la puerta del estudio se abrió violentamente. Ricardo Montero entró seguido por 2 oficiales de policía. Creo que nuestra conversación ha terminado, dijo Lucía a Suárez levantándose con renovada confianza. La expresión de Suárez era de genuina sorpresa. Como rastreador en el teléfono, explicó Ricardo secamente. Se volvió hacia los oficiales. Este hombre ha secuestrado a mi empleada. ¡Qué acusación tan dramática!, respondió Suárez. La señorita vino voluntariamente. Eso no es lo que muestran las cámaras de seguridad de mi propiedad, replicó Ricardo. O las que hay dentro de ese vehículo. Suárez palideció ligeramente. Oficial, continuó Ricardo. Además de los cargos por secuestro, tengo evidencia que vincula al señor Suárez con extorsión, soborno a funcionarios públicos y falsificación de evidencia. Los policías avanzaron hacia Suárez, quien levantó las manos en gesto conciliatorio. Esto es un malentendido. La civilidad terminó cuando enviaste a tus matones a amenazar a un grupo de niños huérfanos, respondió Ricardo. Y definitivamente terminó cuando secuestraste a Lucía. Mientras los oficiales se ocupaban de Suárez, Ricardo se acercó a Lucía. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba una lucha interna. Ricardo, hay algo importante que necesitas saber sobre mí. La expresión de él se tornó seria. ¿Tiene que ver con lo que Suárez te dijo? Lo escuché al entrar. Lucía tragó saliva. Entonces ya lo sabes. Ricardo la miró fijamente. Sé que eres hija de Antonio Ramírez. Lo sé desde hace meses. La revelación dejó a Lucía sin palabras. ¿Lo sabías? ¿Por qué no dijiste nada? Te investigué cuando solicitaste el trabajo, explicó Ricardo. Tu currículum era demasiado perfecto. Cambiar tu apellido fue inteligente, pero dejaste otras pistas. Entonces, ¿me contrataste sabiendo quién era yo?, preguntó Lucía. Ricardo detuvo sus pasos en el jardín bajo la luz de la luna. Te contraté precisamente porque sabía quién eras, respondió con intensidad. Necesitaba entender por qué la hija del hombre que más daño me arrepentí de haber destruido querría trabajar para mí. Lucía se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Te arrepentiste?, preguntó finalmente con voz apenas audible. Ricardo asintió lentamente mientras caminaban por el jardín, alejándose de la casa donde los oficiales continuaban con el arresto de Suárez. Tu padre era un buen hombre, comenzó Ricardo. Cuando absorbí su empresa yo estaba en mi etapa más despiadada. Solo veía números, oportunidades, activos. No vi al hombre detrás de la compañía, ni a su familia, ni las consecuencias reales de mis acciones. Se detuvo junto a una pequeña fuente. Cuando me enteré de su suicidio, algo cambió en mí. Fue como si despertara y viera claramente lo que me había convertido. Intenté contactar a tu madre, ofrecerle compensación, pero era demasiado tarde. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Durante años había alimentado su odio, imaginando a Ricardo como un monstruo sin conciencia, y ahora descubría que él cargaba con un remordimiento tan profundo como su propio dolor. ¿Por qué me contrataste entonces? ¿Fue por culpa? Ricardo negó con la cabeza.
Al principio fue curiosidad. Quería entender tus intenciones. Obviamente, supuse que buscabas venganza. Esperaba que intentaras robar información o sabotear algún proyecto. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Pero lo que hiciste fue mucho más desconcertante. Simplemente fuiste la empleada perfecta. Durante meses observé cada uno de tus movimientos, esperando el golpe que nunca llegó. Porque estaba esperando el momento adecuado, confesó Lucía. Al principio realmente quería destruirte. Pasé años preparándome, estudiando tu empresa, fabricando credenciales impecables. Quería conocer todos tus secretos y luego usarlos para arruinarte como arruinaste a mi padre. Ricardo la miró con una nueva comprensión. ¿Qué cambió? Los niños, respondió ella. Comencé a ayudarlos poco después de empezar a trabajar contigo. Era mi forma de mantener el equilibrio, de sentir que no me estaba convirtiendo en alguien como creía que eras tú. Pero con el tiempo se volvieron mi verdadera prioridad. Y luego, cuando me seguiste aquella noche y vi cómo reaccionaste, cómo ayudaste sin dudarlo, empecé a cuestionarme todo. Ricardo asintió. Irónico, ¿no? Yo te seguí porque desconfiaba de ti, y terminé descubriendo una parte de mí mismo que había olvidado. Un oficial se acercó a ellos. Señor Montero, necesitamos su declaración formal. Y la suya también, señorita Morales. Enseguida, respondió Ricardo. Debemos volver, dijo a Lucía. Los niños estarán preocupados. Pero antes de dar un paso, tomó suavemente su mano, un gesto tan inesperado que ella quedó momentáneamente paralizada. Lo que estoy haciendo por esos niños, por el orfanato, no es una actuación ni un intento de redimirme ante ti. Es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Lucía asintió. Lo sé. Te he visto con ellos. Es genuino. Y hay algo más, continuó Ricardo. Nunca podré compensar lo que le hice a tu padre. Pero si me lo permites, me gustaría intentar hacer algo bien no por culpa, sino porque es lo correcto. Regresaron a la casa, donde completaron las declaraciones formales. Suárez fue escoltado por los oficiales, no sin antes dirigirles una mirada de odio. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero no incómodo. Al llegar encontraron a doña Mercedes esperándolos. «Gracias al cielo están bien», exclamó abrazando a Lucía. «Los niños están dormidos, pero estaban muy preocupados». «Gracias, doña Mercedes», respondió Lucía. «Ha sido una noche reveladora». Una vez solos, Ricardo condujo a Lucía hasta su estudio. De un cajón extrajo una carpeta vieja. «Quiero mostrarte algo», dijo, extendiéndole los documentos. Eran recortes de periódicos sobre el suicidio de su padre, informes financieros de la empresa familiar, y fotografías de ella y su madre tomadas después de la tragedia. ¿Has estado siguiéndonos durante todos estos años?, preguntó sorprendida. No exactamente, aclaró Ricardo. Después de la muerte de tu padre, intenté ayudar anónimamente. Las becas universitarias que recibiste, el tratamiento médico, de tu madre cuando enfermó, incluso el primer apartamento que pudiste alquilar, nada fue casualidad, aunque nunca quise que lo supieras. Lucía se sentó lentamente, abrumada por esta revelación. Entonces, ¿toda mi vida adulta ha sido...? No, la interrumpió Ricardo. Tu determinación, tu inteligencia, tu compasión hacia esos niños, todo eso es completamente tuyo. Yo solo intenté compensar algo del daño que había causado. Lucía no sabía si sentirse manipulada o agradecida. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no quiero más secretos entre nosotros, respondió Ricardo. Si vamos a construir algo significativo con ese centro comunitario, debe ser sobre una base de verdad. Y porque me importas, Lucía. No como una obligación moral, sino como la persona extraordinaria que eres. La intensidad de su mirada hizo que Lucía desviara la vista. Necesito tiempo, dijo finalmente, para asimilar todo esto. Ricardo asintió. Por supuesto. Pero hay algo que no puede esperar. Se acercó a su escritorio y extrajo unos documentos.
Estos son los papeles para la creación del Centro Comunitario Antonio Ramírez. Quiero que sea nombrado en honor a tu padre. Lucía sintió que las lágrimas finalmente brotaban. Era un gesto tan inesperado, tan profundamente significativo, que desarmó sus últimas defensas. Gracias, murmuró entre sollozos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Con Suárez enfrentando cargos criminales y el fiscal bajo investigación, los obstáculos legales para el centro comunitario se desvanecieron. Doña Mercedes y los niños pudieron mudarse a las instalaciones provisionales. Lucía renunció a su puesto de asistente para convertirse en la directora del centro. Ricardo reorganizó sus prioridades empresariales para dedicar más recursos a proyectos de impacto social. El día de la inauguración oficial del Centro Comunitario Antonio Ramírez, los medios se congregaron para documentar lo que muchos consideraban un milagro: el despiadado magnate inmobiliario reconvertido en filántropo. Nadie, excepto Lucía, conocía la verdadera historia detrás de esa transformación. Mientras Ricardo cortaba la cinta inaugural, su mirada buscó instintivamente a Lucía entre la multitud. Ella estaba rodeada por los niños, incluyendo al pequeño Martín, ya recuperado. Sus ojos se encontraron brevemente, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. Esa noche, Lucía encontró a Ricardo contemplando la placa conmemorativa en la entrada, donde el nombre de Antonio Ramírez brillaba bajo las luces. ¿En qué piensas?, preguntó acercándose silenciosamente. Ricardo sonrió sin apartar la vista de la placa. En cómo nuestros caminos se entrecruzaron de las formas más inesperadas, en cómo el destino nos dio una segunda oportunidad a ambos. Lucía asintió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Pasé años planeando mi venganza. Nunca imaginé que la verdadera paz llegaría al construir algo juntos. Ricardo se volvió hacia ella. ¿Crees que tu padre aprobaría esto? Estoy segura, respondió Lucía. Él siempre decía que el éxito empresarial sin propósito humano es como una casa lujosa sin cimientos. Creo que estaría orgulloso de ver que finalmente ambos encontramos nuestro propósito. En ese momento, Miguel se acercó a ellos. Ya no mostraba desconfianza hacia Ricardo. Ahora lo miraba con respeto. Doña Mercedes dice que es hora de cortar el pastel, y los pequeños están impacientes. Enseguida vamos, respondió Lucía con una sonrisa. Cuando el muchacho regresó, Ricardo ofreció su mano a Lucía. No era un gesto romántico, sino algo más profundo. Una alianza, una promesa, un nuevo comienzo. ¿Lista para escribir el siguiente capítulo? Lucía entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo que finalmente el círculo de dolor y venganza se cerraba, para dar paso a algo infinitamente más valioso. Más que lista, respondió, mientras juntos caminaban hacia el futuro que habían comenzado a construir, no desde la desconfianza, sino desde la verdad que los había transformado a ambos. ¿Te ha conmovido esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más relatos que te llegarán al corazón. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Recuerda que tenemos nuevas historias todos los días, así que no te pierdas ninguna. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.